¿Qué implica resolver un problema entonces de Machine Learning? ¿Qué implica el proceso completo? En el proceso completo, yo tengo que obtener los datos. Obtener los datos puede ser simplemente hacer un query a una base de datos, si estamos hablando del problema de predicción de aprobación de créditos en un banco, pero puede ser mucho más complejo que eso. Puede ser un problema, yo estoy diseñando una aplicación móvil y yo quiero, con esa aplicación móvil, quiero contabilizar las calorías que una persona está consumiendo a lo largo del día. Entonces yo tengo digamos, unas ecuaciones que me permiten saber cuántas calorías se quema por minuto si la persona está corriendo, cuántas se queman por minuto si la persona está caminando, cuántas se queman por minuto si la persona está de pie, cuántas si está sentado. ¿Qué necesito para poder que mi aplicación funcione? Entonces, para poder aplicar esas ecuaciones donde yo sé cuántas calorías se están consumiendo, dependiendo del tipo de actividad que hace la persona, lo que yo necesito saber es qué actividad está haciendo, ¿cierto? Necesito resolver ese problema. Entonces, para poder hacer eso, yo tomo la información del acelerómetro y del giroscopio del celular, yo lo capturo dentro de mi aplicación y esa información son series de tiempo, ¿cierto? Son esos dos sensores me entregan no sé, cada 50 milisegundos, me entregan un valor que él captura del acelerómetro del giroscopio y yo con esa información yo tengo que procesar esa información para poder hacer ese proceso de identificación del movimiento. Ese es un problema de Machine Learning donde lo que yo voy a hacer es, primero, en una fase voy a entrenar un modelo, le voy a entregar la información de cuando la persona estaba caminando, porque yo sé que estaba caminando, información de cuando la persona estaba corriendo, cuando estaba parada, cuando estaba sentada, para que posteriormente, cuando yo ya entrené ese modelo, él tome la información del acelerómetro y el giroscopio y me empiece a predecir qué tipo de movimiento está haciendo. Y entonces, como yo tengo 4 movimientos posibles, entonces yo ya sé qué regla de consumo de calorías aplico en cada momento del tiempo de acuerdo a lo que ese módulo de Machine Learning me está diciendo. Esa información que viene del acelerómetro y del giroscopio, que son series de tiempo, pues esa información no está limpia, no es una información, digamos, lo que yo voy a observar es el acelerómetro del giroscopio, me van a entregar una cosa así, por ejemplo. Y entonces, pues yo tengo que mirar qué hacer con esto, ¿cierto? Hay un proceso que yo debo realizar para poder procesar esta información. El caso es que es posible, por ejemplo, que haya fragmentos o que haya comportamientos que no correspondan al movimiento, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, la persona está de pie pero tiene el celular en la mano. Entonces, no está caminando, pero el tener el celular en la mano lo está moviendo y entonces yo tengo cierta información que estoy leyendo de esos sensores, pero esa información no está asociada a caminar o a correr. Entonces, yo tengo que ver, pues, qué parte de esta información, por ejemplo, debo eliminar, porque no hace parte realmente de un movimiento de los que yo quiero capturar. O la persona, por ejemplo, está sentada, ¿cierto? Eh, y en la posición en la que tiene el celular en el bolsillo, por decir algo, genera también otro tipo de información que a mí no me interesa, que a mí no me interesa procesar. Entonces eso es, por ejemplo, la limpieza. Yo tengo que limpiar esto para poder procesarlo correctamente. Entonces, en ese proceso, yo tengo que hacer varias cosas, ¿cierto? Yo tengo que obtener los datos, que sería capturarlos, pero yo tengo que limpiarlos, tengo que prepararlos y tengo que manipular esos datos. Dependiendo de la fuente de información, este proceso de limpieza puede ser muy diferente, ¿cierto? Obviamente este proceso de limpieza también se puede aplicar a datos que provienen de una base de datos, de un sistema de bases de datos, digamos, convencional, porque no, hay variables dentro de la base de datos que tienen ruido, hay campos que no se llenaron, hay una cantidad de información pues con problemas, entonces yo también tengo que correr algunos procesos para limpiar esa información. Luego de que yo ya tengo eso, entonces yo ya puedo pasar al proceso de entrenar el modelo, tengo que evaluar ese modelo
Y luego ya pues puedo tomar acciones como, bueno, no necesito mejorar lo que tengo y puedo mejorarlo de esta manera o en algunas etapas de postproceso o ya tomar una decisión con lo que el modelo me entrega. Ya pues existen diferentes, digamos, acciones que puedo tomar aquí. Todo este proceso lo tengo yo que llevar a cabo cuando yo voy a incorporar un componente de estos en un sistema de información. Ahora, nosotros nos vamos a centrar dentro del curso solamente en la parte de entrenar el modelo y validarlo. ¿Por qué? Porque el proceso de obtención de datos y de limpieza va a depender de la aplicación y nosotros vamos a tratar de trabajar pues para diferentes aplicaciones. Entonces, si los datos son texto, necesitan un proceso diferente. Si los datos son imágenes, necesitan un proceso diferente. Si los datos son voz, necesitan un proceso diferente. Si los datos son variables ya un poco más estructuradas en una base de datos, también requerirá un proceso diferente dependiendo del contexto. Nos podríamos quedar solamente haciendo un curso completo si los datos son imágenes, por ejemplo. Si los datos, o un curso completo si los datos son voz. Eh, audio o voz me refiero. Entonces, pues no podemos abordar las particularidades de cada tipo de datos para poder, digamos, enfrentar el proceso de entrenamiento. Entonces, vamos a trabajar en estas etapas. En los laboratorios vamos a ir trabajando con diferentes tipos de datos. Normalmente son datos más de tipo estructurado. Y si en los proyectos ustedes, por ejemplo, quieren trabajar con otro tipo de datos, entonces lo que hacemos es, a través de asesorías con los grupos, yo les explico un poco, digamos, cómo deben preprocesar ese tipo de datos en particular para poder, digamos, obtener la información que se requiere para hacer el entrenamiento del modelo. ¿Listo? En todos los casos de los modelos que nosotros vamos a trabajar en este curso, los datos deben, sin importar el tipo de fuente de información, debemos traducirlos a un problema en el que cada muestra que vamos a procesar está representada por este vector de características. ¿Listo? Siempre vamos a necesitar esta representación. Existen otro tipo de aproximaciones, digamos, más contemporáneas, más nuevas, específicamente un subcampo del aprendizaje automático que se llama el Deep Learning, en el que se construyen modelos que son capaces de procesar la información cruda. Es decir, al modelo le ingresa una imagen, al modelo le puede ingresar incluso, por ejemplo, una señal de voz directamente. Pero esto es, digamos, una parte más avanzada del campo. ¿Listo? Nosotros en el departamento tenemos una electiva en la que trabajamos el tema de Deep Learning, que tiene como prerequisito, pues por supuesto, esta materia. ¿Listo? Entonces, en este curso vamos a trabajar sobre representaciones de este tipo. ¿Listo? Todas las muestras que vamos a trabajar deben estar representadas como un vector de características, pero existen otras aproximaciones más avanzadas en las que es posible procesar la información, digamos, más cruda. Entonces, existen varios tipos de aprendizaje automático. El aprendizaje más común y al que corresponden los ejemplos que hemos discutido hasta ahora se llama aprendizaje supervisado, ¿cierto? Supervisado precisamente porque nosotros vamos a entrenar un modelo y durante el proceso de entrenamiento de ese modelo nosotros le entregamos la información de las variables de entrada y le decimos qué es lo que yo quiero que salga para cada una de esas entradas. Entonces, cuando el modelo no hace lo que yo le pido, yo lo que hago durante el proceso de calibración o de entrenamiento de ese modelo, lo que hago precisamente es empezar a ajustar los parámetros que tiene para lograr que él me entregue la respuesta correcta a, a esa entrada, ¿cierto? Como yo conozco la respuesta correcta, entonces yo puedo saber cuándo él está cometiendo un error y cuándo no, ¿cierto? Ese proceso es un proceso de aprendizaje supervisado porque yo puedo diseñar el algoritmo para que supervise ese proceso. ¿Listo? En el no supervisado, como decíamos hace un momento, no hay salida. Entonces yo no puedo supervisar cuando el modelo comete un error o no. Normalmente lo que yo hago en tareas de aprendizaje no supervisado es agrupar. Yo agrupo mis datos
para tratar de que el modelo descubra subgrupos dentro de los datos. Como les decía hace un momento, por ejemplo, los grupos, yo puedo tener correos electrónicos de una bandeja y diseñar un modelo para que los agrupe en spam y no spam, pero yo no le puedo, pero yo no tengo cómo inicialmente corregirlo. Entonces, yo diseño el modelo y luego voy y miro si el modelo fue capaz de agrupar correctamente los que son de spam y los que no, o si el agrupamiento no tiene tanto sentido. Listo. Existen algunas tareas en las que se debe utilizar aprendizaje no supervisado porque, digamos, no existe la variable de salida, entonces es la estrategia que se puede seguir. Listo. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Existe un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje semisupervisado, que es casos en los que yo cuento con información tanto, digamos, con el valor de la salida, con la información de la salida, y datos en los que no, o muestras en las que no. Entonces, como cuento con las dos, el aprendizaje semisupervisado lo que trata de hacer es aprovechar toda la información. Entonces, en el caso ideal es en el que nosotros tenemos el valor a la salida, pero en muchos casos tener información de esta etiqueta a la salida, el valor a la salida, es muy complicado. De hecho, hay muchas compañías que están, digamos, metidas en el tema de aprendizaje automático, de desarrollar sistemas de información que incorporan componentes de este tipo y contratan una cantidad de gente alrededor del mundo solamente para que etiquete muestras. Es decir, por ejemplo, en imágenes, entonces señalen la imagen donde hay un carro, señalen la imagen donde hay una persona, señalen la imagen donde hay un semáforo, para poder luego utilizar esa información con ese valor a la salida para poder entrenar los sistemas. Entonces, contratan, digamos, muchísima gente solamente para hacer el proceso de etiquetamiento de los datos. Como eso es costoso, entonces a veces es posible que yo cuente con algunas muestras que tienen la salida, otras que no, y el aprendizaje semi supervisado lo que trata de hacer es usar ambas. ¿Listo? Usar ambos conjuntos de muestras. El aprendizaje, digamos, aprendizaje autosupervisado es una línea mucho más reciente en el que precisamente por la imposibilidad de conseguir información etiquetada en todos los casos, se utiliza parte de la información para hacer unos entrenamientos previos del sistema. Entonces, en problemas, por ejemplo, de texto, de procesamiento de texto, donde yo quiero identificar, por ejemplo, el sentimiento de una frase. Entonces, inicialmente los sistemas que se utilizan para hacer el entrenamiento de esto se entrenan tratando primero de predecir, por ejemplo, en una frase, yo le paso una frase al modelo, vamos a decir, por ejemplo, esta, en el cual el objetivo es aprender un mapeo a partir de entradas. Supongamos que le paso esta frase, pero le quito esta palabra, mapeo, y le pido al modelo que me prediga qué hay en este espacio vacío. Entonces, se llama autosupervisado porque yo no necesito etiquetar el conjunto de datos. Yo utilizo parte de la información de entrada como variable a predecir. Supongamos, por ejemplo, en un problema de video. Entonces, yo le entrego una secuencia de video de 1 minuto y le quito 2 frames del video y le pido al modelo que me prediga esos 2 frames. Obviamente estamos hablando de modelos mucho más sofisticados, ¿cierto? Pero el punto específico aquí es que yo utilizo parte de la información de entrada como la información que yo quiero que el modelo prediga. Por supuesto, no se la entrego en la entrada, le pido que me haga esa predicción. Y eso me permite realizar un proceso de entrenamiento previo y luego, entonces, cuando yo voy a hacer el entrenamiento del modelo ya para el problema específico del reconocimiento de sentimientos, ese modelo preentrenado de esta manera funciona mucho mejor. Entonces, a eso se le llama aprendizaje autosupervisado. ¿Listo? Y finalmente, hay un tipo de aprendizaje automático que se llama aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning,
que realmente es un paradigma completamente diferente a estos cuatro. Es un aprendizaje en el que normalmente, digamos, la algoritmia se trata de definir un agente y tener un medio con el cual ese agente interactúa. Entonces, digamos, el agente tiene la posibilidad de realizar ciertas acciones con base en unas reglas que yo predefino. Y lo que yo hago es, él va tomando inicialmente acciones de manera, por decir algo, aleatoria, y al final obtiene un resultado. Si el resultado es bueno, entonces yo lo recompenso, y si el resultado es malo, yo lo penalizo, ¿cierto? Pero normalmente yo no puedo determinar si la acción fue buena o no, inmediatamente el agente la realizó, sino que después de varias acciones podemos saber si el resultado fue bueno o no. Este es el tipo de aprendizaje que se utiliza, por ejemplo, para diseñar sistemas que aprenden a jugar de manera autónoma, que aprenden a jugar, por ejemplo, los juegos de Atari, no sé si los han visto, pues como los juegos de arcade y ese tipo de cosas, o incluso pues juegos, digamos, mucho más complejos como, como juegos de ajedrez o Go. El caso es que en este caso el Reinformer Learning es pues un paradigma completamente diferente. También se utiliza sobre todo pues en temas de robótica, donde en ese caso pues el agente es el robot, el medio es el medio en el que el robot se está moviendo, y a través de ese proceso de aprendizaje por refuerzo, yo voy puliendo las acciones que el robot puede ejecutar. ¿Listo? Bien, entonces nosotros en el curso pues vamos a enfocarnos principalmente en el aprendizaje supervisado, vamos a ver algunas técnicas de aprendizaje no supervisado, y ya todo lo demás pues hace parte de campos pues o de trabajo futuro pues para los que se interesen por esta línea, ¿listo? De trabajo dentro de su campo laboral. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en estas dos. Vamos a entrar entonces en detalle para formalizar un poco estos dos tipos de aprendizajes, ¿cierto? El supervisado y el no supervisado. Entonces, en el aprendizaje supervisado, que se llama también aprendizaje predictivo, entonces lo que nosotros vamos a tener es, lo que queremos es un mapeo a partir de entradas X a salidas T. A veces las llamamos T, a veces las llamamos Y, es la nomenclatura normal. T es por el target, ¿listo? O objetivo. Entonces, cada muestra, esta X, miren que esta X está en negrita. ¿Qué significa que está en negrita? Significa que es un vector, ¿cierto? Es una X minúscula en negrita, es un vector. Es un vector que contiene X1, X2 hasta XD. Estas son las variables que componen esta muestra. Entonces, como en el caso anterior, una solicitud de crédito, las variables que componen una solicitud eran salario, deudas, patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las X que hay, X1, X2, X3, X4. Listo. Y T es la salida deseada para esa X, la salida que yo conozco, ¿cierto? Entonces, si esta es una muestra a la que se le pueda aprobar el crédito, entonces probablemente este T va a ser 1. Y si esta corresponde a una solicitud de crédito a la que no se le debe aprobar, entonces este T va a valer 0. ¿Listo? En general, entonces yo normalmente debo contar con un conjunto de pares XT, o sea, un conjunto de parejitas, la entrada, que es un vector, y su correspondiente salida, que es T. Y aquí lo que dice es que vamos a tener un conjunto de esos pares desde I igual a 1 hasta N. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas tenemos en total? N. Y eso es lo que llamamos entonces el tamaño de nuestro conjunto de entrenamiento. N es el número de muestras de entrenamiento que tenemos. D es el conjunto de entrenamiento. X sub I es una muestra I. T sub I es la salida correspondiente a esa muestra.
Esta representación es muy importante porque es la que vamos a utilizar de aquí en adelante todo el semestre. ¿Listo? Entonces, normalmente yo les voy a hablar de un conjunto de datos X que va a ser una matriz. Esa matriz, entonces, está compuesta de la variable, entonces, X, por ejemplo, 1, 1, X, 1, 2, X, 1, 3, hasta X, 1D. ¿Quién es D entonces? Número de variables. Aquí estará X21, X22, X23, hasta X2D. XN1, XN2, XN3, hasta XND. Listo. Entonces, N es el número de muestras. Listo. N es el número de muestras, D es el número de variables. Esto es una muestra. También hablamos de una muestra o una instancia. En variables hablamos de variables, también hablamos a veces de características. Lo que no tiene sentido de que me digan es, por ejemplo, un dato. Es que el modelo toma un dato. No, un dato no es nada. Listo. Eso no, digamos, no encaja dentro de esta nomenclatura. Hablamos de datos en general, simplemente para decir que capturamos datos, pero es una idea general muy abstracta. Pero cuando ya queremos referirnos a una información en específico, entonces hablamos de muestras, hablamos de variables, hablamos del número total de variables, hablamos del número total de muestras. ¿Listo? Entonces, a esta X normalmente entonces la acompaña entonces un vector T. Ese vector T tiene T1, T2, T3 hasta Tn, que es la salida correspondiente para cada una de las entradas en X. Para cada una de las muestras que hay en X, hay una correspondiente salida en T. En un problema supervisado, normalmente a mí me entregan la información y me dicen, bueno, esta es su base de datos, y me dicen, estas son las muestras que tienen el valor, por ejemplo, en este caso de t igual a 1, y estas son las muestras que tienen el valor de t igual a 0. En este caso vemos que lo que nos están pidiendo es que diseñemos un modelo que sea capaz de reconocer que en la imagen hay un perro o que en la imagen hay un gato, ¿cierto? Pero previamente me entregan las imágenes con la categoría a la que pertenece. ¿Listo? En el caso del aprendizaje no supervisado, tenemos también un conjunto de muestras, pero la diferencia fundamental es que ya no tenemos parejas XT, ya no está la T, solo tenemos el conjunto de muestras, cada uno de los vectores con las variables que representan a esa muestra. ¿Listo? Entonces sería equivalente a que nos dijeran, mire, yo le voy a entregar a usted este conjunto de datos, yo creo que ahí hay dos grupos, pero yo necesito que usted descubra cuáles son los grupos y que asocie cada una de esas imágenes a uno de los dos grupos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de descubrir cuáles son los patrones comunes en esas imágenes que hacen que unos hagan un grupo y otros hagan otro. ¿Listo? Ojo que en este caso, los patrones comunes van a depender de las características que yo elija. Si yo elijo como variables el color, por ejemplo, mi modelo va a agrupar los animales que tengan colores parecidos. Entonces yo tendré que definir un conjunto de características que sean capaces de diferenciar perros y gatos si eso es lo que yo realmente quiero. ¿Sí? Si yo lo que realmente quiero descubrir es diferentes tipos de animales, tengo que hacer eso. Si yo escojo colores, entonces pues él me va a agrupar todos los animales que tengan el color similar y no necesariamente van a ser de especies diferentes. Entonces las características juegan ahí un, un papel muy importante, pues igual que en el caso anterior, ¿cierto? Pero como en el caso anterior yo tengo la posibilidad de supervisar el resultado del modelo, de medir un error, entonces es más fácil ir corrigiendo esos problemas. ¿Listo?
Ejemplos de aprendizaje no supervisado, por ejemplo, es muy común en el caso de las redes sociales que yo haga agrupamiento dentro de la red social. Por supuesto, este es un problema que se ve diferente al de donde cada muestra está asociada, digamos, a un vector de características, porque en este caso, pues la información realmente está representada en un grafo. Pero me sirve como aplicación del problema no supervisado porque normalmente lo que yo quiero hacer es, dentro de un grafo, identificar cuáles son grupos, digamos, de grupos de amigos o grupos de personas conocidas, ¿cierto? Y esto es lo que normalmente utilizan las compañías que trabajan con redes sociales para enviar publicidad de manera direccionada. Entonces lo que hacen es agrupar primero agrupar digamos, a los usuarios, a las personas que están en la red social, que son nodos dentro del grafo. Primero los agrupas y luego, una vez los tienen agrupados, dicen, bueno, entonces a este grupo le vamos a mandar tal, tal, tal campaña publicitaria, ¿cierto? A este otro, a este otro, a este otro, ¿cierto? Entonces, una vez los agrupan y definen a qué categoría, digamos, cuál es el tipo de personas que quedaron agrupadas allí, entonces se les envía la publicidad. ¿Listo? Yo puedo hacer este agrupamiento utilizando pues algoritmia basada en grafos o yo puedo caracterizar pues cada una de estas personas en el nodo extrayéndole algunas variables eh, que lo definen y luego pues simplemente haciendo el agrupamiento. ¿Listo? Ya tiene que ver nuevamente con el tipo de algoritmo que yo utilizo.